acompañarles a la epístola de Pablo a los Efesios y espero que el Señor esté bendiciendo nuestra iglesia con esta incursión, esta exploración por el libro de Efesios. Y hoy vamos a hablar un tema también importante que es un poco continuo, ¿cierto? Que le da continuidad a lo que vimos la semana pasada, pero hoy vamos a estar especificando algunas cosas y vamos a estar en Efesios capítulo 4 y específicamente los versos 11 y 12 y vamos a ver este sermón bajo el título Comprendiendo lo que es la obra del ministerio. Ya comprendiendo lo que es la obra del ministerio, porque es fácil decir, hermanos, hagan la obra del ministerio, ya, pero ¿qué es eso? ¿Ya? No tenemos idea de lo que es. Así que lo mejor es que definamos bíblicamente lo que significa la obra del ministerio. Y la palabra del Señor dice de esta manera: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La semana pasada vimos un poco este texto, pero el enfoque fue básicamente en la edificación del cuerpo de Cristo. Esta semana el enfoque va a ser para comprender mejor qué significa esto de la obra del ministerio. Amén. Y para eso vamos a orar antes que todo al Señor para que nos ilumine. Padre amado, en el nombre de Jesús queremos, Padre, orar, Señor, a tu presencia para que a través del poder del Espíritu Santo puedas tú iluminar nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Padre, somos una iglesia que necesita aprender mucho de esto. Padre, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a poder establecer en nuestro corazón convicciones, verdades, principios que nos muevan, Señor, a ser una iglesia de personas que están experimentando un cambio, pero que también están dispuestas a ayudar a otras personas que están experimentando cambios también. Ayúdanos, Señor, a entender nuestro rol, el mío como pastor, el de todos nosotros como parte de la iglesia de Cristo, en todo esto de edificar tu cuerpo, Señor, el cuerpo de Cristo. Ayúdanos, Señor, porque de verdad queremos darte la gloria en lo que hacemos. Ayúdanos más allá de nuestras limitaciones, Padre, a hacer, Padre, aquello que te glorifica. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Antiguamente, muy antiguamente, había una película chilena, ustedes la recordarán, algunos otros ni siquiera la conocen. El Circo Chamorro, ¿ya? ¿Ve que era antiguamente? Película chilena blanco y negro. Y en él, ¿cierto? El protagonista ahí, el Don Chamorro, que lo hacía Eugenio Retes, ¿ya? Él era dueño de un circo, pero la particularidad de este hombre que él era el de la caja que recibía las boletas, ¿cierto? El que vendía los tickets, el que hacía la caja, el que hacía pasar a la gente, el que vendía maní en las galerías, y también él mismo se disfrazaba de payaso y contaba los chistes, y también hacía todo, ¿ya? Hacía todo. Y la verdad es que era bien jocoso, y de ahí nace, ¿cierto? La frase o el refrán cuando alguien ve, y yo hago de todo aquí, parece circo chamorro esto, tengo que hacer todo aquí. Y la verdad es que algunos conciben, hermanos míos, la iglesia de esa manera, como que uno o unos pocos hacen todo. Y muchas veces, obviamente marcados en nuestra cultura religiosa, pensamos que es el formato normal de una iglesia, ¿ya? El líder y los feligreses. Y en este entendimiento incorrecto, obviamente, de la obra de Dios, nosotros no solamente
perjudicamos la edificación del cuerpo de Cristo, sino que obstruimos también el progreso de nuestra propia vida espiritual. Porque lo que nos muestra Dios en su palabra es que todos los que somos miembros de su cuerpo, todos tenemos una función que cumplir. Para esto yo quiero apelar también a un texto maravilloso que aparece ahí en Romanos capítulo 12, que dice lo siguiente: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Entonces, lo que el Señor dispone para la iglesia no es este formato del circo chamorro, obviamente, sino más bien una iglesia donde se conciba ella misma como un cuerpo y en donde cada miembro tiene, como dice Romanos capítulo 12, una función que cumplir. Ahora, a priori digo una cosa importante que tú debes entender. Hermanos, cuando la palabra del Señor nos llama a cumplir una función dentro del cuerpo de Cristo, no es un llamado al mero activismo. No es un llamado al mero activismo. Es decir, wow, tengo que cumplir una función. ¿En qué ministerio me inscribo? ¿Qué hago? ¿Barro? ¿Sirvo algo? ¿Qué sé yo? Cualquier cosa que hacer. Nosotros tendemos a pensar que el mero activismo suple la función, aquella función que Dios habla, que yo como miembro debo cumplir. Y si bien es cierto, la función que tú y yo debemos cumplir dentro del cuerpo que es la iglesia incluye actividad, no debes pensar que esa función es un mero activismo. O sea, en la iglesia de Cristo el asunto no es hacer algo, sino cumplir tu propósito. Eso es. Dios te salvó y te hizo parte de una iglesia con un propósito, para cumplir una función dentro de la iglesia, no para ser parte de una actividad, no para ser parte de algo que hacer. Entonces, muchas veces, muchos cristianos confunden esto. Y como, por ejemplo, son parte de ese activismo, muchas veces piensan que están bien. Yo he conocido esta realidad en alguna medida, ¿ya? Cuando el gozo de un cristiano está en hacer algo, no necesariamente en cumplir su propósito. Y hermanos míos, yo creo que ese es el gran desafío nuestro. Es comprender qué quiere decir Dios cuando habla de la función de cada miembro. Porque inmediatamente uno se va para atrás, ¿cierto? Y a la iglesia en sus inicios y decir, porque hoy día digo, no, hoy día yo cumplo una función en la iglesia. ¿Qué eres? Soy portero. Y sí, es un servicio necesario para la iglesia, útil para la iglesia y de bendición para la iglesia. La pregunta es, ¿ese es el propósito de Dios para ti en el cuerpo de Cristo? ¿Una actividad? Entonces inmediatamente uno se va a la casa de Aquila y Priscila, donde no sé si había portero y no sé si habían guitarristas y no sé si había ujieres, ¿me entiendes? Entonces, porque el formato de iglesia en sus inicios era un formato, el mismo formato nuestro, la misma idea, el mismo concepto, pero de una manera menos estructurada, tal vez, si se quiere, más sencilla, menos activismo y más vida. De tal manera que aquellas cosas que para nosotros son actividades necesarias para la iglesia, lo más probable es que para ellos
no necesariamente tenían que ver con los dones que Dios le dio y con la función que cumplían dentro del cuerpo de Cristo. Porque las funciones que cumplimos dentro del cuerpo de Cristo están orientadas a una meta específica. ¿Cuál es? La edificación del cuerpo de Cristo. Y yo como portero voy a ser sumamente útil a mi iglesia y de mucha bendición. Hermanos míos, no me malentiendan. Cada ministerio, cada cosa que hacemos en la iglesia es de bendición para la iglesia. La pregunta que debemos hacernos es, ¿este es el propósito de Dios para mi vida? ¿Con esto está relacionado el don que Dios me dio? De tal manera que yo vivo y muero en la puerta, dando la bienvenida a la gente. Lo más probable, hermano amado, es que no. Lo más probable es que esa sea una actividad entre muchas otras que podamos hacer en la iglesia, para la gloria de Dios. Sin embargo, el aporte que tú y yo podemos hacer y debemos hacer dice relación en cuánta contribución es tu vida para tu otro hermano. ¿Cuánto estás tú contribuyendo a la vida, al progreso de la vida espiritual del otro hermano? Hermanos, todos los dones espirituales que son mencionados en todos los pasajes que aparecen los dones. Primera a los Corintios capítulo 12, 13 y 14, Efesios capítulo 4, Romanos capítulo 12 y Primera de Pedro. Todos los capítulos de la Biblia de los cuales hablan de los dones espirituales, hermanos, todos esos dones están orientados al qué provecho tiene mi actividad para ti. ¿Qué Dios me mandó a hacer a mí que beneficie tu vida? Y en ese sentido están orientados los dones. Sabiduría, misericordia, enseñanza y todas aquellas cosas. Aún el liderazgo es un don, ¿cierto? Habla la Biblia de los que presiden. Pero hermano mío, cada una de estas cosas tiene que ver con la obra del ministerio. La obra del ministerio. Lo importante de este texto que hemos leído es que los santos, es decir, los creyentes, los que son parte de la obra de Cristo, de la iglesia de Cristo, están llamados, hermanos míos, a hacer la obra del ministerio. Y es debido a eso a que necesitan un liderazgo capacitador. Por eso, yo como pastor o los pastores en general no deben conformarse con decir, vamos a capacitar al portero. Mira, tú tienes que ser muy amable con la gente. No, ya, lo capacité. No. Y si bien es cierto, yo puedo hacer esa labor y la he hecho muchas veces, pero hermanos míos, la capacitación tiene que ver con toda aquella preparación que pueda potenciar tu vida en el uso de tus dones y en el uso de tu vida para provecho de otro. Y no sé si te estás fijando la naturaleza de la dinámica de la iglesia. O sea, lo que Dios me da a mí no es para mí, es para capacitarlo a ustedes. Y esa capacitación que Dios le da a través de mí no es para ustedes, es para otros. O sea, que nadie recibe para sí mismo lo que recibe. Todos recibimos crecimiento para desde ese crecimiento, desde esa madurez, hermano mío, ayudar a otros en este progreso espiritual. Los pastores perfeccionan a los creyentes debido a que estos están llamados a hacer la obra del ministerio. Amén. Ahora, lo importante que debemos entender en todo esto es cuál es la obra del ministerio, qué parte de esa obra corresponde a cada uno y qué necesitas tú como creyente para realizar esa obra. Eso vamos a tratar de ver, por lo menos en este sermón, hermanos míos. Y esto hay que entender una cosa, hermanos míos, no hay mayor privilegio de pertenecer al cuerpo de Cristo, de pertenecer a la iglesia de Cristo. Es precioso concebir la idea desde la palabra de Dios que hemos sido escogidos, salvados, redimidos, adoptados, sellados por el Espíritu Santo, hechos partes del pueblo de Dios, recibir la revelación de su palabra, recibir dones y todo
para el provecho de la obra del ministerio, el provecho de la iglesia. Hermano, Dios te ha hecho parte de algo grande, de algo precioso. Así que no te conformes con un mero activismo. No te conformes con solamente la idea de cumplir lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? Bueno, voy a la iglesia, leo la Biblia. A veces esas cosas esenciales que son sumamente importantes, pero hermano mío, no te conformes con lo esencial. Avanza en la vida cristiana. Avanza en la fe. Y la manera que tú puedes avanzar en esa vida cristiana es aprendiendo más, siendo mayormente capacitado. Ahora, lo que es claro, hermanos, en este texto, primero, lo que quiero mencionar es que los pastores son puestos por Dios para perfeccionar a los santos. Los pastores en las iglesias son puestos por Dios para perfeccionar a los santos. Amén. Esa es una labor primordial del pastorado. El pastorado no tiene un propósito más allá de lo que la Biblia define. Amén. A veces algunos ven el pastorado como un nicho de poder, de influencia y de muchas cosas. Amén. Pero hermanos míos, si los pastores que son llamados al pastorado no conciben el ministerio como un servicio, ¿cierto? No lo conciben como un servicio a la iglesia de Cristo, entonces lo más probable es que se pierdan en la nebulosa de sus propios metas. Pero el Nuevo Testamento nos habla de este precioso proceso mediante el cual los creyentes pueden ir creciendo en perfección y también hacia la perfección. Un cristiano, hermanos míos, es perfecto en dos sentidos. Primero, la perfección en nosotros, en un sentido, es absoluta. Hermano, yo soy perfecto. Y eso parece herejía. Pero déjeme que lo entienda bien, bíblicamente hablando. ¿Qué significa esto? Que en el sentido absoluto, hermanos míos, nosotros en nuestra vida experimentamos lo que Pablo dijo a los colosenses. Hermanos, vosotros estáis completos en él. ¿Qué quiere decir esto? Que como creyentes, hermanos míos, no nos hace falta nada aparte de lo que Cristo nos da. Nada. Hermanos míos, esto no tiene que ver, a veces algunos idealizan estas cosas y dicen, como no necesito nada más aparte de Cristo, entonces, y caen en un fanatismo religioso, abandonan familia, abandonan responsabilidad, abandonan trabajo y se meten en una vida mística porque, no, es solamente Cristo. No, de eso no se trata la vida cristiana. Lo que quiere decir Pablo es que el creyente, hermano mío, alcanza su plenitud y experimenta plenitud únicamente en Cristo y en todo lo que Cristo le da. Amén. En todo lo que Cristo te da. Entonces, en un sentido absoluto, ya somos perfectos, no necesitamos nada más aparte de Cristo. Pero en un sentido progresivo, nosotros estamos siendo perfeccionados. Porque estoy seguro que el que comenzó la buena obra en vosotros, ¿qué dice? La perfeccionará. Hermano mío, Dios está perfeccionando su obra en ti. Su obra en ti. Y eso, hermano, es maravilloso. ¿Sabes por qué es maravilloso entenderlo? Porque dan ganas de seguir. Incluso a pesar de nuestros fracasos. Incluso a pesar de nuestras dificultades de carácter. Incluso a pesar de nuestros traspiés. Incluso a pesar de nuestro pecado. Dan ganas de seguir porque cuando uno quiere buscar consuelo en las Escrituras, encuentra este precioso pasaje que dice que el que comenzó la obra en mí la va a perfeccionar. La va a perfeccionar. En términos concretos, absolutos, Él lo va a hacer. El Señor Jesús es el modelo perfecto del ser humano. Amén. El nuevo hombre. Y el Espíritu Santo, hermanos míos, va
guiando nuestras vidas hacia ese modelo perfecto. Hacia ese. Hermanos míos, cuando nosotros somos creyentes, cuando nosotros nacemos de nuevo, nosotros de ninguna manera podemos decir, wow, ahora estoy pero igualito a Jesús. No. Pero poco a poco Dios comienza a hacer una labor en tu vida. Y esa labor esencialmente está arraigada en tu corazón. En tu corazón. No te conformes con cambios externos o conductuales solamente. No te sientas feliz solamente porque, wow, ahora voy a la iglesia. Porque la Biblia nos enseña, por ejemplo, hablando a los ministros del Evangelio, dice, no, hasta el diablo se viste de ministro del Evangelio. Hasta el diablo se viste y hasta sus ángeles se visten de ministro de luz. Entonces, esencialmente, nosotros no debemos conformarnos con solamente esos cambios externos, conductuales o de apariencia, sino que el verdadero cambio, hermano mío, que Dios quiere realizar en nuestros corazones que el verdadero cambio que Dios quiere realizar es en nuestros corazones. Ahí está el cambio verdadero. Dios quiere cambiar tu corazón. ¿Y cuál es el modelo que Dios quiere, al cual Dios está queriendo apuntar en nuestra vida? Bueno, el modelo es Cristo. Es Cristo. Y el Espíritu Santo se va encargando de moldear nuestro corazón a través de Cristo, a través de su obra en nosotros. Y como dice Efesios capítulo 4, verso 13, hasta que todos lleguemos a ese modelo. Hasta que todos lleguemos ahí. Entonces la dinámica de esto es así. Los pastores hacen su labor de perfeccionar o capacitar con la palabra, ojo, a los miembros de la iglesia para que estos maduren en su fe y estén preparados para realizar su trabajo de servicio hacia los otros creyentes. Y así el cuerpo de Cristo va recibiendo edificación. Es mi labor como pastor ayudarles a hacer su labor como creyentes. Y todo esto en virtud de la edificación del cuerpo de Cristo. Entendiendo cómo capacitar o perfeccionar esto de llevar algo a un propósito definido, al progreso. Este perfeccionamiento es, hermano mío, esencialmente espiritual. Vuelvo a repetir, es espiritual. Es verdad, hay muchas cosas que el pastor, incluso a cualquiera puede capacitar en términos terrenales. ¿Ya? Yo puedo ayudarle, enseñarle, no sé, algo que yo sepa, sí. No puedo enseñarle algo que no sepa. ¿Ya? No sé, hay algunos que necesitan aprender Excel, ya, yo puedo enseñarle un poco de Excel. Hay otros que necesitan aprender, lo que yo sepa lo voy a ayudar, hermano mío, pero hacia allá no está orientada mi tarea de edificar o de capacitar. ¿Me entienden? Sino la capacitación que el pastor hace hacia la iglesia de Cristo es espiritual. Es espiritual. Y está relacionada esta capacitación, este perfeccionamiento, con proveer instrucción bíblica, entregando todo el consejo de Dios. Amén. Y además de guiar también espiritualmente sus vidas. De tal manera que los creyentes vayan avanzando en su caminar hacia la meta que es conformarnos a Cristo. Ser conformados a Cristo. Entonces, hermanos, la tarea del pastor es ir perfeccionando, ayudando, capacitando las vidas de los creyentes para su avance y para su servicio. Y este versículo, hermanos míos, el hecho de que son perfeccionados para la obra del ministerio, nos da cuenta de que no solamente el pastor es el que hace la obra en la iglesia, sino que todos los creyentes hacen la obra del ministerio. Ahora, en cuanto al pastor, ¿cuál es la herramienta primordial que ocupa para este perfeccionamiento de los santos? Bueno, esencialmente, hermanos míos, es la palabra de Dios. La Biblia es la herramienta primordial que el pastor debe usar para capacitar a los santos, para perfeccionar a los santos.
la Biblia. Y esa es la herramienta más importante. Podemos tener, espiritualmente hablando, un pañol lleno de herramientas, ¿cierto?, que usamos en la iglesia. Pero la más importante es la palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Por qué es la palabra de Dios la más importante? Porque esencialmente es la palabra de Dios la que ocupa a Dios para santificar la vida de los santos. Santifícalos en tu verdad. Dice, tu palabra es la verdad. Hermanos, la palabra de Dios es la que usa Dios para santificar nuestras vidas. ¿Cómo yo he de usar otra cosa para perfeccionar la vida de los santos? Si es la palabra de Dios la que dejó el Señor como herramienta primordial. De hecho, eso es lo que dice Pablo a Timoteo cuando le dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Ahí está el elemento herramienta primordial. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto. Ahí está, perfeccionando a los santos. Enteramente, dice, preparado para toda buena obra. Dice, pastor, ¿cómo puedo yo progresar en mi vida cristiana? Bueno, expónete a la predicación de la palabra. Debes exponerte a la predicación de la palabra para crecer. Entonces, basados en este texto, hermanos míos, de lo que Timoteo tenía que entender de cómo usar la escritura, podemos decir que la dinámica de este perfeccionamiento que llevan a cabo los pastores es enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Todas estas son acciones, hermanos míos, de la palabra de Dios misma. La palabra de Dios hace estas cosas, pero yo no puedo llegar aquí a la iglesia, poner la Biblia aquí y sentarme. No, pues si la Biblia es la que tiene que estar aquí, no. Dios usa ministros del Evangelio. Por eso cuando el apóstol Pablo habla de los requisitos para el pastor, dice apto para enseñar. Apto para enseñar. Y también le dice Pablo a Timoteo que él debía enfrentar la contradicción o los argumentos de otras personas, dice, con paciencia y con doctrina. Y en fin, el pastor debe entender, comprender, saber, manejar las escrituras. Por eso cuando hay examinación pastoral, esa examinación a veces es complicada, es difícil. Y hay muchas sorpresas a veces de cosas que los candidatos a pastor debieran saber y no saben, por ejemplo. Uno siempre dice, deben ser los nervios ahí del momento que se le olvida, pero hay muchas veces que cosas concretas. Una de las cosas que la he comentado a la iglesia, una de las cosas que he visto últimamente en las examinaciones pastorales es que hoy en día se ve poco manejo de la Biblia. No hay memorización bíblica, no hay conexión bíblica, no hay reflexión bíblica. Y ese es el peligro en que hoy día estamos, de que únicamente haya un contenido teológico que se aprenda, pero no hay esta conexión bíblica. No hay eso de que muchas veces qué sé yo, estoy pasando problemas económicos y quiero, qué sé yo, trabajar de lunes a lunes, porque así voy a salir. Entonces no hay esa conexión de decir, no, pero la palabra, mira, vamos a esta porción de la palabra. Mira lo que dice el Señor de esta parte, ¿me entiendes? No hay esa conexión. Y hermanos míos, eso es relevante, porque es la palabra de Dios la que debe usar un pastor para perfeccionar la vida de los santos. No son mis argumentos, no son mis ideas, ¿me entiendes? Es la palabra del Señor. Entonces, todas estas cosas son acciones de la palabra de Dios, pero son las que definen y moldean también la labor pastoral.
Es decir, el pastor debe enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia con la palabra de Dios a la asamblea. Ahora, ¿qué es enseñar? Bueno, implica dar información. La escuela bíblica está orientada básicamente a la enseñanza, transmitir conocimiento, ¿cierto? Dar información, contenido sobre algo. Es como decir, esto es lo que Dios dice sobre esto. ¿Qué es redarguir? Bueno, implica convencer a alguien de un error. Es como decir, esto es lo que Dios dice y esto es lo que Dios dice y mira tú, es que estás cometiendo este pecado en contra de lo que Dios dice. Es como convencer a alguien de su error. ¿Qué es corregir? Bueno, implica la idea de decir lo que es necesario hacer para corregir ese error. Es como decir, mira, esto es lo que Dios dice y mira, tú estás cometiendo este pecado. Lo que tú necesitas hacer es esto otro. Eso es corregir. ¿Y qué es instruir en justicia? Bueno, implica la idea de enseñar cómo puede hacer aquello que necesita hacer. Es como decir, esto es lo que Dios dice y mira, tú estás cometiendo este pecado. Lo que tú necesitas hacer es esto otro. Y la palabra nos dice que de esta manera puedes hacerlo. Un ejemplo de eso es decir, por ejemplo, Dios dice en su palabra que el esposo debe amar a su esposa como Cristo amó a su iglesia. Y mira, tú estás cometiendo el pecado de ser duro y desconsiderado con ella. ¿Te das cuenta de cómo estás tratándola? Lo que tú necesitas es corregir tu actitud hacia ella y aprender a amarla bíblicamente. ¿Qué te parece si revisamos juntos la palabra de Dios para que sepas cómo puedes hacerlo? Y hermano, cuando uno da consejo, tienes que hacerlo de esa manera, fundamentado en esos principios, de enseñar, redarguir, corregir, instruir. Cuando Pablo escribe sus cartas pastorales, hermanos, a Timoteo y a Tito, abundan imperativos para el trabajo que ellos debían hacer en la iglesia. Y ocupa palabras como manda a alguno que no enseñe en diferentes doctrinas. ¿Ve? El pastor le manda a alguno. Dile que no lo hagan. Entonces el pastor debe a veces mandar a alguien que no haga cierta cosa. Y eso es parte de este perfeccionamiento de los santos. También dice en otra oportunidad, esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino ejemplo de los creyentes. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y esa lectura que habla ahí es lectura pública, lo que estamos haciendo acá. Lectura pública, enseñanza pública, exhortación pública. Dice, no dejes eso, ocúpate en eso. La ocupación esencial de un pastor, dice Pablo en otras palabras, es predicar la palabra, enseñar la palabra. Esto enseña y exhorta, dice en otra parte. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor. Entonces, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes. En la enseñanza muestra integridad. Exhorta a los siervos. Entonces habla de exhortar, de enseñarle, de hablarles, de mandarle, de todos esos imperativos que el pastor debe vivir para con la iglesia, pero que están dirigidos a esta necesidad que tienen los fieles, los santos, de ser perfeccionados. Por lo tanto, hermanos míos, cuando el pastor, incluso cualquier hermano maduro, te exhorte, hermano, no te resientas. Nunca jamás diga por qué el pastor se tiene que meter en mi vida. Hermano, lamentablemente, si eres parte de la iglesia de Cristo, eres parte de algo en donde todos tenemos que ver con todos. Y si bien es cierto, debemos manejar con suma prudencia el nivel de relación con los problemas de cada uno,
Pero hermanos míos, nosotros estamos mandatados por Dios a velar por las almas, los pastores de los santos, y a perfeccionar la vida de los santos. Por lo tanto, hermanos míos, los pastores tienen esta labor de enseñar, exhortar, redarguir, corregir, y todo esto, y más, obviamente, es parte de cómo el pastor realiza su labor de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y es un trabajo muy arduo, difícil, porque aparte de exhortar, enseñar y mandar, Pablo dice a Timoteo que todo esto tiene que hacerlo con amabilidad, con humildad, ¿me entiendes? Entonces hay condicionantes en el ejercicio y es difícil. A veces hay hermanos complicados que uno dice, ¿cómo se lo digo para que no explote? Para que no se ofenda, para que no deserte. Entonces uno tiene que hacerlo en el amor de Cristo, porque ese es el principio fundamental. ¿Sabe por qué? Porque es el vínculo perfecto. Y en la paz del Señor. Entonces no es un trabajo fácil. No es un trabajo fácil. Por lo tanto, eso hace necesario, hermano mío, que tú ores por los pastores y por su pastor también. Porque, por una parte, no solamente está el hecho de que no es fácil en sí, sino que también se cruza con la realidad de que yo mismo tengo muchas limitaciones. ¿Me entiendes? Entonces, como pastor, y los pastores en general, necesitamos oración de parte de los hermanos, porque es una labor difícil. Es capacitar a los santos para que realicen la obra del ministerio. Por otra parte, espero que el Señor te otorgue la oportunidad en tu vida de tener un corazón enseñable. Porque, hermano mío, cuando un pastor está a cargo de una iglesia donde la mayoría no tiene un corazón enseñable, cuando ni siquiera quiere hablar porque va a haber reacción, hermano mío, no hay mejor cualidad en un santo, en un miembro de una iglesia que sea enseñable. Hermano, sea un hombre enseñable, sea una mujer enseñable. Nosotros los pastores debemos ser enseñables. Debemos llegar a tal punto nuestra actitud humilde que debemos ser enseñables. No lo sabemos todo, no nos equivocamos. Tenemos que corregir cosas. Pero el orgullo es el que hace pedazos las iglesias. El orgullo es el que hace pedazos una familia, un ministerio, un esposo, una esposa. El orgullo es capaz de destruir tanto una obra que incluso muchas obras se han cerrado. Claro, por problemas, digamos, de tales características. Pero en el fondo de ese problema hay orgullo. Es decir, un corazón no enseñable. Un corazón no enseñable. Entonces, imagínate un pastor que está a cargo de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, pero estos santos no son perfeccionables. Hermanos míos, es un trabajo duro en esa realidad. Entonces, si quiere hacer el trabajo fácil al pastor, sea enseñable. Hermanos míos, y esto de ninguna manera significa que usted, y voy a ser buen chileno aquí, usted debe agarrar hasta los fierros calientes. No significa que cosa que dice el pastor yo le creo, pero a pie junto porque el pastor. No, usted tenga una actitud bereana. ¿Cómo hacían los hermanos de Berea? Eso, veían en la palabra si realmente lo que Pablo decía se condecía con lo que las escrituras decían. ¿Me entiende? Pero, hermano mío, usted no, tal vez ofenda al pastor, pero no va a ofender la obra de Cristo. Es más, va a beneficiar la obra de Cristo si de pronto su pastor comienza a enseñar algo herético y usted lo frena. ¿Se acuerda cuando en las iglesias de Galacia estaban los judaizantes metiendo ahí esa doctrina de que aparte de la fe había que obedecer la ley de Moisés para ser salvo?
Pablo les dice, hermanos, hagan algo ahí. Ustedes a libertad fueron llamados. Paren eso. Y no se lo dice a los pastores, se lo dice a los hermanos de la iglesia. ¿Y sabe quiénes estaban causando problemas ahí? Los líderes de la iglesia. Y le dice Pablo a los hermanos de la iglesia, paren eso, frenen eso, porque eso es otro evangelio. Hermanos míos, tengamos un corazón enseñable. Ahora, ¿cuál es la obra del ministerio? Bueno, la dinámica es así. Los pastores hacen su labor de perfeccionar, capacitar con la palabra a los miembros de la iglesia para que estos maduren en su fe y para que estén preparados para realizar su trabajo de servicio hacia los demás creyentes. Y de esa manera el cuerpo de Cristo va recibiendo edificación. Ahora, ¿qué es la obra del ministerio? La obra del ministerio, hermanos míos, es que cada creyente debe hacer su servicio, ¿ya? Y esto está de alguna manera entrelazado con los dones que el Espíritu Santo nos da y está entrelazado también con nuestro amor, ¿ya? Practicado hacia los demás, y está entrelazado también con nuestra comunión con los demás. O sea, el amor que Dios nos dio a través del Espíritu Santo es determinante en mi relación con los demás. En esto conocerán todos que son mis discípulos, dijo Cristo. ¿En qué? Tendréis amor los unos por los otros. El amor, hermanos míos, es vital en nuestra relación como hermanos. Si no hay amor, no hay iglesia. El amor es el vínculo perfecto. Pero no solamente eso, sino que también, hermanos míos, Dios nos ha dado la posibilidad de tener comunión unos con otros, una relación. Yo estoy llamado como creyente a tener relación con otros creyentes en el contexto de mi iglesia local. Hermano, no puedes vivir un cristianismo aislado, individualista. Estás llamado a ser parte de una familia espiritual. Tú debes ser parte de esta familia espiritual. Y por otro lado, está enlazado esto a los dones que Dios te dio, que no te los dio para tu provecho, sino para el provecho de los demás. Entonces, esos dones que Dios te dio es para usarlos en esta relación con el otro y supeditado al amor que le tienes a ese otro. Entonces, la obra del ministerio que cada creyente debe hacer la podemos definir así. Es el servicio que un creyente hace a otro. Nunca olvides eso. ¿Cuál es la obra del ministerio? Es el servicio que tú haces a otro. ¿Entiendes? No es el servicio que haces para ti. No es el servicio que haces para ti. Y a veces confundimos eso. No, yo me siento bien en la iglesia porque yo toco guitarra. Siempre, lamentablemente, Dani, siempre voy a poner el ejemplo de la guitarra, así que no, nada personal ahí. Toco guitarra, estoy feliz porque me hace sentir bien. Así que lo que tú haces tiene esa orientación para sentirte bien. No, hermano mío. Si bien es cierto, uno de los réditos, una de las cosas que nosotros sacamos por rebote, digamos, es sentirnos alegres de servir a Dios, porque hay que servir a Dios con alegría. Pero hermano mío, lo que tú haces en la iglesia lo haces para los demás, no para ti. No para ti. Esa es la dinámica. Por lo tanto, el primer asunto que debes entender que es la obra del ministerio es lo que tú haces como servicio para otros. Y este servicio lo haces a través de los dones que el Señor te ha dado. Si te ha dado el don de misericordia, el de enseñanza, bueno, Dios te lo ha dado para otro. Pero no solo eso, también debes hacer este servicio en el poder del Espíritu Santo. Y también otra cosa importante, guiado por la palabra de Dios. Tú no puedes desprenderte de la palabra en el uso de tus dones y en tu servicio a los demás. Y como hemos dicho, esencialmente movido por el amor. Movido por el amor. Porque hermano mío, cuando tú amas a un hermano,
y lo ves con necesidad de ser alentado espiritualmente, eso requiere muchas veces sacrificio. Pucha, tengo que ir a visitarlo, o pucha, tengo que llamarlo. Y inmediatamente nuestro afán de comodidad dice, "Oh". Y ahí está el peso del Señor poniendo en nuestro corazón el anhelo, y por otra parte nuestra comodidad luchando, porque tenemos un ídolo llamado comodidad que no nos deja servir. Hermanos míos, el amor logrará derribar este ídolo y abrirme paso al otro hermano que necesita mi ayuda. La obra del ministerio es todo lo que Dios hace, hermano mío, a través de ti en tu hermano. Eso es la obra del ministerio. Es todo lo que Dios hace a través de ti en tu hermano. O dicho de otra manera, Dios quiere obrar en ti a través de tu hermano. Yo sé que el Señor quiere obrar en ti. Amén. ¿Tú crees que el Señor quiere obrar en ti? Amén. Pero eso lo va a hacer a través de otro. Siempre lo va a hacer a través de otro. Él no, hermano mío, Él no se te va a aparecer en una zarza ardiente. Él no se te va a aparecer con la escalera ahí y los ángeles bajando y subiendo. No se te va a aparecer así Dios. No se te va a aparecer en visiones. El Señor va a usar a otros hermanos para trabajar en ti, para obrar en ti. Entonces, hermano, Dios quiere obrar en tu hermano a través de ti. Y Dios quiere obrar en ti a través de tu hermano. Ahora, ¿qué parte de esta obra le corresponde a cada uno? Bueno, ahí tenemos que hablar de algo que tenemos que ahondar mucho más, obviamente, pero hermano mío, existe lo que es el ministerio mutuo. Cuando hablo de ministerio mutuo, me refiero a la responsabilidad espiritual que cada creyente tiene con otro. Hermano, tú eres responsable por la vida de tu hermano. Tú eres responsable por la vida de tu hermano. Hay una responsabilidad espiritual que tenemos con el otro, respecto de ayudarlo a avanzar hacia la meta de ser como Cristo. Hermano, tu hermano no va a poder avanzar sin tu ayuda. Ayúdalo. ¿Pero cómo lo ayudo, pastor? Bueno, con los dones que el Señor te dio, con las posibilidades que Dios te da, con el amor que Dios te dio, con el servicio que tú debes hacer. Entonces, este ministerio mutuo tiene relación con la actividad de un miembro de la iglesia hacia otro miembro. No solo debes estar consciente de que Dios está trabajando en ti, hermano, sino que debes entender que Dios también está trabajando en tus hermanos. Y muchas veces ese trabajo lo hará a través de ti. De eso se trata, hermanos míos, el ministerio mutuo. Dios trabajando en todos, a través de todos. Ahora, ¿qué necesitas para realizar tu parte en la obra del ministerio? Bueno, un ejemplo está en Romanos 15:14, donde dice que para exhortarnos los unos a los otros, por ejemplo, necesitamos dos cosas: bondad y conocimiento. Pablo le dice a los romanos: en cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad y llenos de todo conocimiento, y así son capaces también de amonestarse unos a otros. Bondad y conocimiento. ¿Para qué? Para amonestarnos los unos a los otros. ¿Qué pasa cuando yo amonesto a un hermano sin bondad y con puro conocimiento? Lo voy a destruir. Mis palabras van a ser, como dice Proverbios, como golpes de espada. Pero ¿qué pasa cuando solamente yo aplico bondad sin conocimiento? Lo puedo destruir también, porque lo voy a apapachar, pero no lo voy a orientar hacia Cristo, ni hacia la voluntad de Dios. Es necesario, hermanos míos, para amonestar a alguien, para exhortar a alguien, tener por una parte bondad y conocimiento. Porque de esa manera, hermanos míos, yo no solamente voy a afectar ese corazón con la bondad mostrada, sino que también voy a orientarlo hacia la verdad, el conocimiento correcto.
Y eso, hermano mío, nos desafía a tener un entendimiento más profundo del Evangelio, un entendimiento correcto de la Biblia y un entendimiento bíblico de cuál es la meta para todo cristiano. Si yo no comprendo eso, no puedo ayudar a otro. Pero pastor, yo no tengo un conocimiento muy profundo del Evangelio. Ahí está la labor del pastor, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Estamos en eso. Y espero en el Señor que cada vez que avance tu vida, crezcas en tu entendimiento del Evangelio, en tu comprensión de las Escrituras y en comprender cuál es la meta real de nuestras vidas. Espero que crezcas en eso y que mi labor como pastor te ayude a eso. Pero no quiero que crezcas para que seas un gigante cristiano. Quiero que crezcas para que ayudes a otros. Porque en ese crecimiento está tu responsabilidad de hacer la obra del ministerio. Y también lo que hay que tener, hermanos míos, es una disposición a edificar. Pablo en diferentes partes dice estas cosas. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Así también vosotros, dice, pues anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos míos, la edificación del cuerpo de Cristo es lo primordial en cuanto a la meta. El cuerpo de Cristo en colectivo, la iglesia, es el bien mayor. Y tú y yo estamos en esta labor de edificar la iglesia. Mi parte en esta edificación es capacitar a los santos para la obra del ministerio. La parte de los miembros de la iglesia es hacer la obra del ministerio para edificar la iglesia. Y eso es precioso, hermano. ¿Te das cuenta de lo que somos parte? De algo precioso. Que estamos, hermanos míos, que Dios nos ha entregado su iglesia preciosa en nuestras manos para edificarla. Bueno, Cristo la está edificando, pero Él usa estos instrumentos. No es mucho. Y eso no lo digo yo, lo dice la Biblia, ¿cierto? Porque Dios escogió a lo necio, a lo que no es. ¿Ya? Dígame, verdaderamente, ¿cuánto nos cotizan a nosotros en el mundo? ¿Cuánto nos cotizan? Y tú vas a la Biblia y ves cuán valioso eres para Cristo. Y eres tan precioso para Cristo que te puso como pieza clave para la edificación de su cuerpo. Pichiruchi como somos, pero somos parte de algo grande, eterno, en donde tú y yo no podemos perder esa maravillosa posibilidad de participar en el servicio a nuestro Dios. En conclusión, hermanos míos, debemos ser una iglesia. Debemos entender que debemos aspirar a ser una iglesia compuesta por personas que necesitan un cambio, pero que también están ayudando a otras personas que también necesitan un cambio. Nos ayudamos unos a otros, nos exhortamos unos a otros, nos alentamos unos a otros, nos soportamos también unos a otros, ¿cierto? Nos perdonamos también unos a otros, pero estamos todos en esta tarea de edificar el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, que es en este sentido el bien mayor, porque es la esposa del Cordero. Amén, que el Señor nos ayude. Oremos.